Hay momentos en la vida de la Iglesia que trascienden las ceremonias y quedan grabados en la memoria colectiva como símbolos de esperanza. Uno de esos instantes ocurrió en la Plaza de San Pedro durante la canonización de Carlo Acutis, el joven de apenas 15 años, conocido como el patrono de Internet. Pero lo que llamó poderosamente la atención no fue solo el anuncio solemne de la santidad, sino el rostro y el testimonio de una madre, Antonia Salzano, su figura serena, sus lágrimas contenidas y su oración silenciosa se convirtieron en un mensaje más fuerte que cualquier discurso, un mensaje que viajó mucho más allá de Roma y que hoy sigue inspirando a miles de madres en todo el mundo. Y aquí está el corazón de nuestra historia. ¿Qué significa para una madre ver a su hijo proclamado santo? ¿Qué huellas deja en otras familias este ejemplo de fe? ¿Y cómo este acontecimiento puede renovar la confianza de tantas mujeres que entre luchas cotidianas sienten el peso de la incertidumbre y el cansancio? Antes de responder, recordemos el contexto. La canonización de Carlo Acutis, presidida por el Papa León XIV, no fue un evento cualquiera. Fue la primera vez en muchos años que un joven tan cercano a nuestra época, apasionado por la tecnología y profundamente devoto de la Eucaristía, era elevado a los altares. La emoción de los presentes era palpable. Familias enteras viajaron desde distintas partes del mundo. Jóvenes curiosos quisieron ver de cerca lo que la Iglesia proponía como modelo de vida, y sobre todo, madres que se reconocieron en Antonia, madre de Carlo, vieron en ella un reflejo de lo que significa entregar un hijo a Dios con amor y sin reservas. Pero aquí aparece la primera tensión. Mientras para algunos la canonización era simplemente una ceremonia más dentro del calendario litúrgico, para muchas madres fue una invitación a revisar su propia misión, porque criar hijos en estos tiempos no es fácil. Vivimos en un mundo que bombardea constantemente con mensajes materialistas, con promesas de éxito inmediato, con redes sociales que distraen más de lo que edifican. Y sin embargo, Carlo, en su corta vida, demostró que es posible vivir conectado al cielo mientras se camina en la tierra. Su madre fue testigo de ello y supo acompañarlo con paciencia, con oración y con una confianza total en que su hijo no le pertenecía solo a ella, sino que estaba en manos de Dios. Ahora bien, lo que hizo especial ese día en Roma no fue únicamente la historia de Carlo, sino cómo esa historia dialogó con la vida de otras mujeres. Ahí entra la voz de Lina María Cárdenas, una madre que, desde la experiencia de criar a un hijo con autismo, reconoció en Antonia Salzano un faro de perseverancia. Ella dijo con emoción: ella se ha tomado el apostolado como madre de una manera muy bonita y creo que tiene un llamado muy grande a inspirarnos a todas las madres a que siempre podemos perseverar en la fe, que los hijos primeramente son de Dios y que nosotras acompañamos el proceso. Pero Dios hace un trabajo en cada uno de nuestros hijos y los llama a la santidad. Ese contraste entre las luchas diarias de Lina y la serenidad de Antonia reveló algo esencial. La maternidad no se trata solo de resolver problemas, sino de confiar en que cada hijo tiene un propósito único, aunque ese propósito muchas veces esté oculto a nuestros ojos. No obstante, reconocerlo no siempre es sencillo. Hay días en que la fe se tambalea, en que las lágrimas parecen superar a las sonrisas, y ahí es donde el ejemplo de una madre que entrega todo a Dios puede marcar la diferencia. Al recorrer esta historia, nos encontramos con un vaivén de emociones. La alegría de ver la santidad reconocida en un joven moderno, el dolor que conlleva dejar ir a un hijo demasiado pronto, la admiración hacia una madre que supo transformar la pérdida en testimonio, y la esperanza que se despierta en miles de corazones al ver que la fe puede sostener incluso en las pruebas más difíciles. Pero este viaje apenas comienza. A lo largo de este relato veremos cómo distintas madres, con realidades muy diferentes, encontraron en la canonización de Carlo Acutis una inspiración para seguir adelante. Porque más allá de las ceremonias y los titulares, lo que queda es un mensaje profundamente humano. La maternidad vivida con fe se convierte en semilla de santidad para el mundo.
Cuando la multitud se reunió en la plaza de San Pedro, no era difícil distinguir rostros emocionados. Había peregrinos de todas las edades, pero lo más llamativo era la cantidad de familias completas que habían viajado para presenciar este momento histórico. Entre esas familias, sobresalían los testimonios de madres que, al igual que Antonia Salzano, saben lo que significa entregar la vida al cuidado de los hijos y al mismo tiempo confiar en que cada uno de ellos pertenece, ante todo, a Dios. Uno de esos testimonios fue el de Lina María Cárdenas, quien vive cada día el desafío de criar a un hijo con autismo. Sus palabras resonaron como un eco de esperanza. La verdad que nosotros vivimos una vida bastante tocada por la fe. Nuestro hijo con autismo se mueve de una manera particular en el mundo, pero de alguna manera también toca muchas vidas. Creo que en él hay algo de santidad, porque, a pesar de que tiene una discapacidad difícil de entender, en su sencillez logra trasladar la alegría de Cristo a otros. Aquí aparece el contraste que tanto necesitamos resaltar. Mientras el mundo suele medir la vida con parámetros de éxito, productividad o reconocimiento, la mirada de la fe descubre la grandeza en lo pequeño, en lo aparentemente frágil. El testimonio de Lina recuerda que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino una invitación abierta incluso para aquellos que la sociedad no comprende del todo. Y ahí es donde la historia de Carlo Acutis cobra aún más fuerza, porque él mismo supo ver la belleza en lo invisible, en lo eterno, en lo que el mundo a veces ignora. No obstante, hay una verdad que no podemos ignorar. Criar un hijo con necesidades especiales, o incluso criar a cualquier hijo en medio de un mundo lleno de incertidumbres, puede ser un camino agotador. Las noches sin dormir, la incomprensión de quienes no entienden la situación, las preguntas sin respuesta, todo esto puede desgastar profundamente el corazón de una madre. Pero es precisamente en esa vulnerabilidad donde la fe se convierte en refugio. Y testimonios como el de Lina, al ser puestos en diálogo con la historia de Antonia Salzano, recuerdan que no se trata de llevar cargas solas, sino de caminar con Dios al lado. En medio de la plaza, otra voz se levantó con igual convicción, la de Mercedes Carrera. Ella miraba a los jóvenes presentes y reflexionaba. Los jóvenes tienen otros objetivos, otra mira. Ven solamente las cosas materiales. En cambio, estos chicos, refiriéndose a Carlo y a otros santos jóvenes, directamente han sentido la palabra de Dios que ha llegado a su corazón. Y soy feliz por eso, porque es una guía que les va a dar a los chicos de ahora y de futuro. Más que nada, su comentario no fue solo una constatación, sino también un desafío, porque no se puede negar que los jóvenes de hoy viven sumergidos en una cultura de inmediatez, donde lo virtual muchas veces pesa más que lo real, donde las apariencias importan más que la profundidad. Sin embargo, Carlo rompió con ese molde. Sí, usó Internet, sí, era un adolescente del siglo XXI, pero su forma de vivir la fe era tan auténtica que transformaba las herramientas de su tiempo en instrumentos de evangelización. Aquí conviene detenernos en un detalle. Carlo Acutis creó una exposición sobre los milagros eucarísticos que todavía hoy sigue recorriendo el mundo. Mientras muchos de sus contemporáneos pasaban horas frente a pantallas consumiendo contenido sin sentido, él utilizaba la tecnología para llevar a otros a descubrir la presencia de Cristo en la Eucaristía. Su madre lo veía trabajar hasta altas horas de la madrugada en ese proyecto, y lejos de frenarlo, lo acompañaba con paciencia y oración. Esa complicidad entre madre e hijo es quizás uno de los aspectos más conmovedores de esta historia. Pero volvamos al corazón del tema. Lo que unió a Lina, a Mercedes y a tantas otras madres en esa plaza fue el reconocimiento de que la maternidad no es solo un lazo biológico, sino también una vocación espiritual. No obstante, también debemos reconocer que muchas veces las madres sienten que están solas en este camino, que su esfuerzo pasa desapercibido o que sus sacrificios no son valorados. Y ahí, precisamente, el testimonio de Antonia se convirtió en símbolo.
porque en ella vieron reflejado lo que significa vivir la maternidad con fe, acompañar, sostener, orar y al final entregar. El Papa León XIV, consciente de lo que este momento representaba, subrayó durante la celebración que la santidad de Carlo es también un llamado a las familias, a las madres y padres que luchan día a día por transmitir la fe a sus hijos. Y es que la Iglesia, a través de este gesto, recordó que la verdadera herencia que se puede dejar a los hijos no es un patrimonio material, sino un legado espiritual. Ahora bien, lo más poderoso de todo este acontecimiento es que no quedó encerrado en Roma. Las imágenes de Antonia Salzano circulando en medios y redes sociales se multiplicaron en cuestión de horas, y muchas mujeres, al ver su serenidad y su fe inquebrantable, encontraron en ella un ejemplo a seguir. Porque si una madre puede soportar la pérdida más dolorosa, la de un hijo, y aún así irradiar esperanza, entonces tal vez cualquier madre puede encontrar fuerzas para seguir adelante en su propia batalla. La canonización de Carlo Acutis no solo puso al joven en el centro de la atención mundial, sino también a su madre, Antonia Salzano. Su presencia en la plaza de San Pedro fue mucho más que protocolaria. Fue la imagen misma de una madre que, aún en medio del dolor, eligió la fe como su refugio. En las entrevistas que concedió aquel día, sus palabras resonaron con una serenidad sorprendente. Estoy feliz porque, sin duda, esta canonización es la culminación de un camino de muchos años, durante el cual hemos recibido tantas sorpresas maravillosas de Carlo. Cada día recibimos noticias de milagros y conversiones, y eso me emociona profundamente. Aquí conviene detenernos. ¿Qué significa que una madre hable con alegría en el mismo contexto en el que recuerda a un hijo fallecido? Para muchos resulta incomprensible, pero la clave está en el contraste que define la fe. El dolor no desaparece, pero se transforma. Antonia no dejó de ser madre el día que Carlo murió. Al contrario, su maternidad encontró un nuevo sentido al convertirse en puente para millones de personas que hoy miran la vida de su hijo como un ejemplo de santidad. No obstante, ella misma confesaba algo muy humano, que estaba emocionada pero también serena, tranquila. Esa serenidad venía de la certeza de que Carlo no se había ido del todo, que su testimonio seguía tocando corazones en lugares tan lejanos como China, Japón, Estados Unidos o América Latina. Y aquí aparece un detalle importante. La santidad no conoce fronteras. Lo que comenzó en un barrio sencillo de Italia, ahora se expande como un río que no se puede detener. Y todo esto tiene un rostro maternal que lo sostiene, el de Antonia. Cuando se le preguntó cuál era el recuerdo más bello que conservaba de su hijo, ella no habló de grandes logros ni de anécdotas extraordinarias, sino de algo sencillo pero inmenso: la generosidad de Carlo. Recordó sus largas horas trabajando en la exposición de los milagros eucarísticos, su preocupación por la falta de devoción en el mundo, sus palabras llenas de sinceridad. Hay filas kilométricas en un concierto o en un partido de fútbol, pero no veo esas filas frente al sagrario, donde reside la vida y la presencia real de Cristo. Esas frases, que podrían parecer ingenuas en boca de un adolescente, se transformaron en profecía cuando la Iglesia lo reconoció como santo. Y detrás de esa voz juvenil siempre estuvo la mirada atenta de su madre, acompañando en silencio, corrigiendo con ternura y sobre todo, confiando. No obstante, no podemos olvidar que muchas veces ella misma se preguntaba cómo un hijo suyo podía tener tanta fuerza interior. Y allí descubrió que la maternidad también es un misterio. Los hijos son don de Dios y las madres son custodias, no dueñas. El día de la canonización, Antonia confesó que lo más impactante era recibir testimonios de personas que cambiaron su vida al conocer la historia de Carlo. Familias reconciliadas, jóvenes alejados que regresaron a la fe, enfermos que encontraron consuelo. Cada relato era un recordatorio de que su hijo había trascendido las fronteras de su corta existencia. Y ella, como madre,
se convirtió en testigo privilegiada de esa misión. Aquí surge una reflexión poderosa. ¿Qué madre no sueña con dejar huella a través de sus hijos? Sin embargo, el mundo muchas veces presiona con otros parámetros: títulos académicos, carreras exitosas, estabilidad económica, y no obstante, la historia de Carlo y Antonia recuerda que la verdadera grandeza está en la capacidad de amar, en la sencillez de ofrecer la vida como un servicio a Dios y al prójimo. Es en este punto donde podemos decir que la figura de Antonia no se limita a ser la madre de un santo. Ella misma se ha convertido en referente espiritual. Su vida cotidiana, marcada por la oración y la entrega, inspira a miles de madres que luchan con enfermedades en sus hijos, con adicciones, con rebeldías o simplemente con el cansancio de la rutina. Porque al ver a una madre que perdió a su hijo y que aún así irradia esperanza, se enciende una chispa que dice: si ella pudo, yo también puedo seguir adelante. Pero no todo es idealización. Antonia también admite sus fragilidades, sus dudas y sus limitaciones. En una ocasión, al recordar los obstáculos de la vida, expresó con sencillez: la vida es un camino hacia la santidad. Espero que podamos progresar, porque todos somos limitados. Estamos en un camino. Nuestro destino es el cielo. Pero la vida presenta obstáculos, fragilidades. Tenemos tantas. Esa honestidad es lo que la hace cercana. No se trata de una madre perfecta, sino de una mujer que aprendió a apoyarse en Dios cuando sus fuerzas no alcanzaban. En ese contraste entre fragilidad y fortaleza, entre lágrimas y esperanza, está el verdadero valor de su testimonio. Y es precisamente ese valor el que tantas madres reconocieron en la plaza de San Pedro: la certeza de que no importa cuán grande sea la prueba, siempre existe un camino de gracia. La imagen de Antonia Salzano en la canonización de Carlo Acutis no quedó atrapada en las cámaras de la televisión ni en las fotografías de los periódicos. Esa imagen se trasladó a los corazones de miles de madres en todo el mundo. Madres que enfrentan desafíos muy distintos, pero que al verla encontraron un espejo en el que reflejar su propia vida. Y es que ser madre en este tiempo no es sencillo. El mundo actual está lleno de presiones. El éxito profesional, la estabilidad económica, la comparación constante en redes sociales, la necesidad de aparentar que todo está bajo control. Sin embargo, la realidad muchas veces es otra. Noches sin dormir por la preocupación de un hijo enfermo, lágrimas escondidas por una discusión familiar, cansancio acumulado que parece no tener fin. Es aquí donde el ejemplo de una madre de fe cobra más fuerza, porque muestra que no es necesario tener todo resuelto para seguir adelante, sino tener un corazón abierto a confiar en Dios. No obstante, hay algo que no podemos pasar por alto. Muchas madres sienten que la fe se está perdiendo en las nuevas generaciones. Lo expresaba Mercedes Carrera en la Plaza de San Pedro al ver a tantos jóvenes presentes. Los jóvenes tienen otra mirada. Se concentran en lo material, pero Carlo y otros chicos como él supieron escuchar la palabra de Dios en su corazón. Su testimonio fue un recordatorio de que todavía es posible transmitir la fe a los hijos, aunque a veces parezca que el mundo entero va en dirección contraria. Este contraste entre lo que ofrece el mundo y lo que propone la fe se convirtió en uno de los puntos centrales de la canonización. Carlo usó las herramientas modernas, el Internet, la informática, el lenguaje digital, pero en lugar de dejarse arrastrar por ellas, las transformó en puentes hacia Dios. Y eso solo fue posible porque detrás había una madre que no le impidió soñar, que lo acompañó incluso cuando no entendía del todo, y que supo confiar en que Dios mismo estaba guiando ese camino. Aquí surge una pregunta que toda madre puede hacerse. ¿Qué estoy sembrando hoy en el corazón de mis hijos? No se trata de un reproche, sino de una invitación a reflexionar. Porque quizá la semilla de fe parezca invisible ahora, pero con el tiempo puede florecer en maneras que nunca imaginamos. Antonia nunca sospechó que su hijo sería llamado santo. Ella simplemente lo educó en la fe, lo acompañó a misa diaria, lo animó a confiar en la Eucaristía.
Lo extraordinario brotó de lo ordinario. Sin embargo, no podemos negar las dificultades. Educar en la fe hoy supone remar contracorriente. Las pantallas, las ideologías, el ruido constante del mundo, todo parece querer distraer y desviar a los hijos del camino de la esperanza. Y aquí es donde el ejemplo de madres como Antonia, Lina o Mercedes se vuelve crucial. Ellas no hablan desde la teoría, sino desde la vida real. Saben lo que es llorar, lo que es preocuparse, lo que es sentirse pequeñas frente a los problemas, pero también saben lo que significa agarrarse a Dios con todas sus fuerzas y confiar en que Él tiene la última palabra. Y a ti, que estás viendo este video, quiero detenerme un momento para decirte algo importante. Si estas historias resuenan en tu corazón, si sientes que también tú necesitas inspiración para seguir adelante en tu vida de fe y en tu misión como madre, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos contenidos que buscan iluminar, fortalecer y acompañar el camino de quienes creen que la fe puede transformar la vida cotidiana. Activa la campanita, porque lo que viene a continuación es aún más profundo y sé que te tocará de manera especial, porque lo cierto es que la canonización de Carlo Acutis dejó mucho más que una celebración litúrgica. Dejó preguntas abiertas, dejó un desafío a las familias, dejó la certeza de que incluso en medio de un mundo cambiante y complicado, la fe puede ser transmitida como herencia viva. Y ese desafío lo vivieron de primera mano las madres que estuvieron allí, que sintieron que la vida de Carlo y el testimonio de su madre hablaban directamente a sus propias realidades. Educar un hijo nunca ha sido tarea sencilla. Sin embargo, en nuestros días el reto parece aún más complejo. El materialismo, la inmediatez, las redes sociales y el ruido constante hacen que muchos jóvenes vivan desconectados de lo que realmente da sentido a la vida. Este es el gran desafío de las madres de hoy: sembrar valores duraderos en medio de un terreno que parece árido. Y aquí es donde la figura de Carlo Acutis rompe todos los esquemas. Él mismo era un adolescente rodeado de las mismas distracciones que cualquier joven de su época. Tenía un ordenador, navegaba por internet, le gustaba jugar con sus amigos, pero al mismo tiempo supo darle a esas herramientas un sentido profundo. No se dejó atrapar por lo superficial, sino que las convirtió en instrumentos de evangelización. La pregunta que Carlos se hacía resuena con fuerza en nuestro tiempo. ¿Por qué hay filas kilométricas para un concierto o un partido de fútbol, pero no las hay frente al sagrario, donde está Cristo vivo? Esa inquietud, que para muchos adultos ya parecía olvidada, salió de los labios de un muchacho de apenas 15 años. Y esa inquietud no nació sola. Fue sembrada y regada en casa, con la guía de una madre que lo educó en la fe, que lo acompañó en la misa diaria, que le enseñó que la oración no era una carga, sino un camino de libertad. No obstante, aquí está el contraste. Mientras Carlos se convertía en un testigo luminoso, miles de jóvenes de su edad siguen atrapados en la indiferencia, en la búsqueda frenética de placer inmediato o en la desesperanza. Y es ahí donde tantas madres se preguntan: ¿cómo lograr que mis hijos descubran el valor de la fe en medio de tantas distracciones? La canonización de Carlo no trajo respuestas mágicas, pero sí dejó un mensaje claro. El camino no es fácil, pero es posible. Y sobre todo, no se trata de hacerlo solas. Las madres que vieron a Antonia Salzano aquel día comprendieron que la clave no está en controlar cada paso de los hijos, sino en acompañarlos con amor y confianza, recordando siempre que, en última instancia, ellos pertenecen a Dios. Sin embargo, hay un dolor silencioso que acompaña a muchas mujeres: el miedo de perder la fe de sus hijos. No pocas madres confiesan entre lágrimas que sus hijos ya no van a misa, que se alejan de la iglesia, que se dejan arrastrar por modas que contradicen la fe cristiana. Y en ese dolor, el ejemplo de Antonia se convierte en un consuelo, porque ella también vivió la incertidumbre de no saber qué futuro tendría su hijo. Lo que la sostuvo fue la certeza de que cada vida está en manos de Dios,
y que lo más importante no es imponer, sino dar ejemplo. Ese dar ejemplo puede ser tan sencillo como rezar juntos antes de dormir, acompañar en los sacramentos, enseñar con paciencia, perdonar cuando hace falta y, sobre todo, mostrar con hechos que la fe no es una obligación fría, sino una fuente de alegría. Porque los hijos pueden olvidar lo que se les dice, pero nunca olvidan lo que ven. El Papa León XIV, al presidir la canonización, subrayó justamente esto, que Carlo es un modelo no solo para los jóvenes, sino también para los padres y las madres, porque su santidad no brotó de la nada, sino que fue cultivada en un hogar sencillo, donde la fe era vivida con naturalidad. El mensaje es claro: los hijos aprenden lo que ven, y el testimonio de los padres deja huellas que perduran más allá de lo que imaginamos. No obstante, este camino también exige valentía, porque educar en la fe hoy puede traer burlas, incomprensiones o la sensación de ir a contracorriente. Pero es precisamente ahí donde se pone a prueba la fortaleza de las madres que creen. Y es ahí donde testimonios como los de Lina María Cárdenas y Mercedes Carrera encuentran eco. Cada hijo, con sus talentos y también con sus fragilidades, es una posibilidad de santidad. Lo que ocurrió en Roma no fue, por tanto, un evento aislado. Fue un recordatorio universal de que la maternidad es más que un rol biológico. Es una vocación espiritual que tiene la capacidad de transformar el mundo. Y esa vocación encuentra en Antonia Salzano un ejemplo luminoso. Ella no buscó protagonismo, no hizo alarde de nada, simplemente vivió con fe, acompañó a su hijo y aceptó con humildad el plan de Dios, y al hacerlo, inspiró a millones. Hay algo profundamente misterioso en la maternidad, un lazo invisible que une a una madre con su hijo incluso más allá de la muerte. Antonia Salzano lo sabe bien. Cuando Carlo partió al cielo, su vida no se detuvo. Podría haber quedado atrapada en la tristeza, podría haberse cerrado en su dolor. Sin embargo, eligió convertir ese vacío en un testimonio de fe. Y en ese gesto, su maternidad trascendió los límites de lo humano para convertirse en un puente hacia lo divino. Ella misma lo expresó con claridad durante la canonización. Carlo está tocando tantos corazones, tantas vidas, con su ejemplo, con su fe contagiosa, y eso me alegra mucho. No hablaba como alguien que perdió, sino como alguien que descubrió que su hijo había encontrado un propósito mayor. Ese cambio de mirada es lo que inspira a tantas madres que al enfrentar sus propias pruebas sienten que la fe es la única luz que puede alumbrar sus noches más oscuras. No obstante, hay una verdad que no se puede ocultar. El dolor de una madre nunca desaparece del todo. Antonia lo reconoce cuando dice que la vida es un camino lleno de obstáculos y fragilidades. Y es precisamente esa sinceridad la que la hace cercana. No habla desde un pedestal, sino desde la vida real. Como cualquier madre, conoce el miedo, la incertidumbre, la fatiga, pero al mismo tiempo ha aprendido que la fe no elimina los problemas, sino que los transforma en oportunidades para crecer en esperanza. Aquí encontramos la gran revelación. La maternidad vivida con fe no es simplemente criar hijos, sino ayudarles a descubrir su vocación más profunda, la vocación a la santidad. Esto no significa que todos vayan a ser reconocidos por la Iglesia como santos, pero sí que cada vida, por pequeña o complicada que parezca, puede convertirse en un reflejo del amor de Dios. Y esa es una verdad que Carlo encarnó con naturalidad, gracias a la guía silenciosa de su madre. Pensemos en esto: un joven de 15 años, en pleno siglo XXI, preocupado porque la gente redescubriera la Eucaristía. Un muchacho que amaba la tecnología, pero que la ponía al servicio de su fe. Un adolescente que, como cualquier otro, tenía sueños y hobbies, pero que nunca perdió de vista lo esencial: amar a Dios sobre todas las cosas. Y detrás de todo eso estaba una madre que lo acompañaba, que rezaba con él, que lo sostenía. Esa complicidad maternal se convirtió en el terreno fértil donde floreció la santidad. No obstante, no podemos olvidar que no todas las historias terminan con un hijo canonizado.
Muchas madres viven la fe en el anonimato, sin reconocimiento público, en la rutina silenciosa del hogar. Pero ahí está la fuerza del mensaje de Carlo y Antonia. La santidad no está reservada a unos pocos, sino que puede brotar en cualquier familia que decida poner a Dios en el centro. Incluso los gestos más sencillos, preparar la comida con amor, escuchar con paciencia, perdonar de corazón, se convierten en semillas de santidad. El Papa León XIV lo recordó con una frase que quedó grabada en muchos corazones. Cada familia es un pequeño santuario donde Dios quiere habitar. Y las madres, con su entrega silenciosa, son columnas invisibles que sostienen la fe de generaciones enteras. Esa afirmación resonó especialmente en quienes estaban presentes, porque reconocían en Antonia la encarnación viva de esas palabras. Y aquí está la clave. Carlo se convirtió en puente hacia Jesús, pero ese puente se construyó desde la experiencia concreta de la maternidad de Antonia. Fue ella quien lo llevó de la mano a los sacramentos, quien le enseñó a confiar, quien lo animó a servir. Y al hacerlo, no solo formó a un hijo santo, sino que dejó un ejemplo universal para todas las madres que buscan inspiración en medio de sus luchas. El impacto de esta canonización ya se siente en muchos rincones del mundo. Historias de conversión, jóvenes que deciden regresar a la fe, madres que encuentran fortaleza para seguir adelante. Todo esto es fruto de un adolescente que dijo sí a Dios y de una madre que nunca dejó de acompañar. Y esa combinación es lo que convierte a Carlo y a Antonia en faros para nuestro tiempo. La plaza de San Pedro aquel día no era solo un lugar de celebración, era un escenario de emociones compartidas. Miles de madres, con sus historias únicas, estaban allí como testigos de un acontecimiento que parecía hablarles directamente al corazón. Algunas viajaron desde muy lejos, otras llegaron con hijos pequeños de la mano, otras con fotografías de hijos que ya no estaban. Todas, sin excepción, encontraron en ese momento una chispa de consuelo y esperanza. El rostro de Antonia Salzano, sereno y firme, se convirtió en un símbolo visible de lo que significa confiar en Dios, incluso en medio del dolor más profundo. Ver a una madre que perdió a su hijo y que sin embargo puede sonreír con gratitud ante millones de personas es algo que no deja indiferente a nadie. Esa escena fue, en sí misma, una catequesis viva para el mundo entero. La fe no elimina el sufrimiento, pero lo transfigura. No obstante, lo más impactante no fue solo la ceremonia, sino lo que ocurrió en los corazones de quienes estaban allí. Muchas madres confesaban en voz baja que al mirar a Antonia sentían renovadas sus propias fuerzas. Una mujer italiana murmuraba entre lágrimas: «Si ella puede seguir adelante, yo también puedo con mis hijos». Una madre latinoamericana decía: «Hoy entendí que mis hijos no son míos, son de Dios». Una abuela española repetía: «Carlo me recordó que aún hay esperanza para los jóvenes». El clamor colectivo que se levantó en la plaza no fue solamente el de una canonización oficial, sino el de miles de corazones que volvían a creer que la santidad no es un ideal lejano, sino una posibilidad real. Y aquí está la emoción más intensa de este relato. No se trataba únicamente de Carlo, se trataba de cada madre que, al regresar a su hogar, llevaba consigo la certeza de que su entrega cotidiana tenía un valor eterno. El Papa León XIV lo expresó con palabras que parecían dirigirse directamente a ellas. El ejemplo de Carlo es un regalo para la Iglesia, pero también es un consuelo para todas las madres que sufren. No están solas. Cada lágrima ofrecida por un hijo es semilla de vida eterna. Al pronunciar estas palabras, la multitud respondió con un aplauso que parecía no tener fin. Era como si cada madre allí presente hubiera encontrado la confirmación de lo que intuía en lo más profundo, que sus sacrificios, aunque invisibles para el mundo, son inmensamente valiosos ante los ojos de Dios. Y es que, en ese momento, se produjo una especie de comunión silenciosa entre todas esas mujeres. Algunas se abrazaban sin conocerse, otras rezaban en voz baja,
Otras simplemente miraban al cielo con los ojos llenos de lágrimas. Era la certeza compartida de que la maternidad, cuando se vive con fe, puede convertirse en un camino de santidad. Sin embargo, no podemos olvidar que la emoción de ese día también llevaba consigo un compromiso. No se trataba de salir de la plaza conmovidas y luego volver a lo mismo. Era una invitación a transformar la vida diaria, a rezar más en familia, a enseñar a los hijos a mirar más allá de lo material, a dar ejemplo con alegría y paciencia. Porque Carlo no fue un santo de apariencias, sino de gestos concretos. Ayudar al necesitado, consolar al que sufre, evangelizar con creatividad, y su madre lo acompañó en cada paso. Ese es el gran desafío que salió a la luz en la canonización. Convertir la emoción en acción, la inspiración en decisión. Y eso es lo que hace de este acontecimiento algo mucho más que un recuerdo bonito. Lo convierte en un punto de partida, en un antes y un después para miles de familias que hoy quieren vivir su fe con más valentía. Al mirar en perspectiva todo lo vivido en la canonización de Carlo Acutis, comprendemos que no fue solo la proclamación de un santo joven, sino el nacimiento de un símbolo que toca especialmente a las madres. Lo que quedó grabado en la memoria de millones no fue únicamente la ceremonia solemne, sino la imagen de una madre que supo transformar el dolor en testimonio y que hoy inspira a otras mujeres a no rendirse. En Antonia Salzano, la madre de Carlo, el mundo vio lo que significa acompañar a un hijo con fe, confiar en Dios incluso cuando la vida parece injusta y descubrir que cada hijo, con sus dones y también con sus fragilidades, está llamado a reflejar la santidad. Ese testimonio se volvió universal porque una madre en Italia pudo hablarle al corazón de una madre en América Latina, de otra en África, de otra en Asia. La maternidad se volvió un lenguaje común que atravesó fronteras y que encontró su eco en la plaza de San Pedro. Pero, más allá de los aplausos y la emoción de aquel día, el mensaje permanece como un llamado claro. La santidad empieza en lo cotidiano. Se construye en los pequeños sacrificios, en las noches de desvelo, en las oraciones silenciosas, en los gestos de paciencia y amor que muchas veces nadie ve. Y es ahí donde tantas madres, quizás sin darse cuenta, están dejando una huella eterna. No obstante, también sabemos que la vida está llena de desafíos. Hay madres que se sienten solas, que luchan con enfermedades en la familia, con hijos que se alejan, con situaciones económicas difíciles. Y precisamente por eso, el ejemplo de Antonia y de Carlo es tan poderoso, porque muestra que la fe no es una teoría lejana, sino una fuerza que sostiene en las pruebas y que da esperanza en medio de la oscuridad. Si algo nos dejó la canonización de Carlo Acutis, es esta certeza. No hay madre que viva su entrega en vano. Cada lágrima ofrecida, cada oración hecha en silencio, cada gesto de amor sembrado en el corazón de los hijos, tiene un valor eterno. Y aunque muchas veces no vean los frutos de inmediato, Dios está obrando en cada historia, porque la maternidad vivida con fe se convierte en puente hacia Jesús. Hoy, mientras recordamos esa jornada histórica, podemos afirmar que Carlos sigue tocando corazones, pero lo hace a través del rostro sereno de su madre. Y en ese reflejo, miles de mujeres encontraron una razón para seguir creyendo, para seguir luchando, para seguir amando con todo su ser. Por eso, si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que también tú encuentras fuerza en estas historias de fe y maternidad, te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con otras personas. Aquí seguimos contando relatos que inspiran, que iluminan y que nos recuerdan que la fe es capaz de transformar incluso las pruebas más difíciles en esperanza. Porque, al final, todos estamos llamados a la santidad, y el camino comienza en casa, en la vida cotidiana, en los pequeños gestos que, unidos a Dios, se convierten en eternos. La canonización de Carlo Acutis no fue solo un evento de la Iglesia, fue una lección viva para el mundo. Las madres que creen, que oran y que perseveran
inspiran a otras madres y dejan una huella que nada ni nadie podrá borrar.